Hola a todos, bienvenidos una semana más a la Muscle Mass Week. Esta es la segunda charla de esta semana y me encuentro aquí con dos grandes profesionales que van a ser profesores de lo que luego va a ser la Muscle Mass Academy, que ahora explicaré lo que es. Ellos son Carlos Ruiz y Marcos Rueda, seguramente los conozcáis. Y nosotros hoy lo que vamos a hacer es una pequeña mesa redonda. Sobre todo van a participar ellos dos, ¿vale? Carlos y Marcos. Yo haré un poquito de moderador, le lanzaré algunas preguntas para que ellos, bueno, pues den su opinión o expliquen un poco lo que piensan o lo que han estudiado sobre dicho tema, ¿vale? Antes de nada, bueno, pues comentaros que hemos lanzado esta semana de la Muscle Mass Week, ¿vale? Que son pequeñas charlas, debates o mesas redondas de forma gratuita, que todos podáis acceder a ellas durante toda esta semana, ¿ok? Y bueno, esto también está siendo como una presentación de un proyecto nuevo que hemos querido lanzar, que se llama Muscle Mass Academy, que ya desde hoy os podéis escribir, tenéis el link aquí abajo. Y bueno, nos juntamos unos cuantos, tanto del mundo del entrenamiento como de la nutrición, fisiología y demás, y quisimos hacer algo diferente. De hecho, hemos hecho como un pequeño remember de lo que han sido los cursos de verdad de toda la vida, ¿vale? Con formación que sea, digamos, muy profunda, explicando desde la base, ¿vale? Desde la base hasta aspectos bastante técnicos para que todo el mundo pueda formarse, iniciando desde los primeros conceptos hasta la profundidad absoluta. También comentar que, bueno, que es un curso con muchísimas horas de formación, que va a tener exámenes de cada módulo, que va a haber aplicación práctica, va a haber herramientas prácticas para que vosotros podáis diseñar entrenamientos, dietas, etcétera, todo en relación a la ganancia de masa muscular. Y bueno, también va a tener un certificado bueno, que se dará a aquellas personas que aprueben la formación, ¿ok? Bueno, sin más, bueno, vamos a comenzar con la mesa redonda. De nuevo, bueno, presento a Carlos y a Marcos, que son los que van a participar de forma más activa en esta mesa redonda. ¿Estáis preparados? Vamos. Listo. Vamos a Vale, darle caña. vale, ok. Yo voy a lanzar algunos temas, no son preguntas como tal, sino temas para que vosotros, bueno, pues digáis vuestra opinión de cómo lo hacéis o qué pensáis de ello en función a la literatura científica que hayáis leído. Cuando hablamos de ganar masa muscular, ¿ok? Lo que básicamente se conoce como periodo de volumen, pues hay diferentes tendencias, ¿vale? Hay diferentes tendencias, hay gente que aboga por lo que se conoce como un bulking cerdil, es decir, por comer ad libitum e intentar ganar la máxima cantidad de masa muscular independientemente de la grasa que ganen, porque luego la quitan. Y hay otra gente, otra tendencia que tira más por hacerlo más poco a poco y ir ganando masa muscular de una forma más controlada para controlar la grasa. ¿Vosotros qué opináis del tema del volumen? ¿Cómo creéis que hay que hacer un volumen para ganar masa muscular? ¿Quién le da? Marco. Me empiezo yo si quieres un poquito. Bueno, primero vamos a poner esto un poquito en contexto, ¿vale? De forma de que se ha visto, obviamente, que un superávit energético al final pues, va a ser beneficioso a la hora de ganar masa muscular. Que esto se pueda hacer en una dieta normocalórica o un pequeño déficit energético. Es cierto que hay algunos ensayos que, bueno, en sujetos que vienen de una inmovilización, sujetos obesos, sujetos con falta de estímulo, es decir, con gente desentrenada o con gente que ha usado pues, farmacología, pues es cierto que se puede ganar masa muscular incluso no estando en un superávit energético. Pero los últimos estudios, o bueno, los estudios de hace ya bastante tiempo, se ha visto que eso, que precisamente se necesita un pequeño surplus o un pequeño superávit energético para que se produzcan todos estos procesos de ganancia de masa muscular, porque el turnover proteico en sí ya es una cosa bastante que cuesta energéticamente. Es decir, estamos hablando que creo que los estudios detallaban entre un 20% de lo que es del gasto energético en reposo, que realmente es bastante,
¿vale? Entonces, por eso hacemos hincapié en que necesitamos un superávit energético para ganar esa masa muscular. ¿Cuánto? Pues depende del sujeto y obviamente nos vamos a ir a rangos superiores, quizás en gente novata, y a rangos inferiores en gente un poquito más avanzada, ¿vale? En cuanto a la magnitud de ese superávit. Ahí nos podemos encontrar pues varios autores que nos detallan un poquito, ¿vale? Están los estudios de Garth, de Ina Garth, que es la que está en el Comité Olímpico Noruego, que hizo varios estudios donde se vio que quizás un bulking demasiado exagerado, es decir, un superávit demasiado grande, pues se ganaba muchísima más grasa, ¿vale? De lo que compensaba a nivel de masa muscular. Por lo tanto, quizás nos tendríamos que ir a números un poquito más cortos, ¿vale? Que ahora si queréis pues hablamos un poquito más de esos números cuando Carlos dé unos aportes. ¿Qué más? Podríamos hablar, pues eso, pues que nos podríamos ir a unos números un poquito más pequeños en gente, pues que sea un poquito más avanzada y números un poquito más grandes en gente, pues que sea un poco más novata. Si quieres tú, Carlos, aporta un poquito y después le doy yo un poquito más de caña a este tema. Sí, digamos que dando un repaso a lo que has comentado, creo que deberíamos de diferenciar entre palabras, ¿no? Que un proceso se pueda dar, como puede ser la ganancia de masa muscular, se puede dar incluso en condiciones, como dices, de dieta hipocalórica, se puede dar en condiciones de dieta normocalórica, pero hay que diferenciar lo que es eficiente de lo que es eficaz y lo que es óptimo, ¿no? Creo que tenemos que diferenciar qué es esto. Digamos que cuando decimos que pues deberíamos o sería más recomendable generar un superávit energético, es porque digamos que queremos maximizar esas adaptaciones, ¿no? Entonces, un entorno hormonal proclive para esto se consigue cuando existe un excedente energético. Luego, lo que comentas del tema de diferenciar entre pues, sujetos más entrenados o sujetos más principiantes, que eso es un tema bastante chulo de debate, ¿no? Porque ¿qué consideramos como novatos y qué consideramos como avanzados? Si miramos únicamente sus años de entrenamiento, pues sabemos que se pueden hacer las cosas más durante muchos años, ¿no? Y puede haber sujetos novatos que lleven muchos años entrenando y demás. Y con respecto a lo que comentas, pues sí que parece ser que sujetos que tienen pues mucho margen de mejora, casi como me gusta clasificar a mí a los sujetos que son novatos, sino a aquellos que tienen pocas ganancias de masa muscular con respecto a su potencial, pues sí que parece ser que son capaces de tolerar o asimilar un mayor excedente energético y convertirlo en mayor proporción en masa libre de grasa, ¿no? Hay ensayos súper hardcore en que se mete el superávit incluso de 2.000 calorías en cuestión de una semana, y las personas, al ser desentrenadas o no entrenadas, pues combinándolo con entrenamiento de fuerza, no ganaban prácticamente grasa y todo lo que cogían de tejido era pues, de tejido de masa libre de grasa. Pero luego, con respecto al estudio de Gardner, y llevándote ahí un poco la contraria, ese estudio generalmente siempre se suele emplear como para personas entrenadas, ¿no? De hecho, en el título podemos leer como atletas de élite. Y esto nos puede llevar a la confusión de pensar de que estamos hablando de sujetos élites en entrenamiento de fuerza, los sujetos entrenados en entrenamiento de fuerza. Y lo que miramos en los ensayos, en este ensayo, cuando vemos la metodología y vemos los sujetos, pues del grueso de atletas no hay ninguno de entrenamiento de fuerza y aproximadamente pues, un 90% de la muestra son jugadores de hockey hielo, otros son atletas de taekwondo, otro es de kayak, otro de remo, ¿no? Y entonces digamos que son personas entrenadas en su disciplina, pero no entrenadas en entrenamiento de fuerza, ¿no? Podríamos decir que son novatos en entrenamiento de fuerza y no sabemos realmente si nos sirve como grupo para decir, ostras, pues en personas entrenadas parece ser que un excedente energético superior podría repercutir en ganancias de masa grasa superior. Pero bueno, digamos que sí, que tenemos esa información en la que pues en personas novatas un excedente energético podría ser más recomendable que sea elevado, porque son capaces de asimilar más como masa libre de grasa, y conforme va avanzando el sujeto en pues, su potencial de mejora y su límite, pues sí que iríamos a ganancias más reducidas. Totalmente. Yo lo que voy a hacer es, como siempre, hago un poquillo de abogado del diablo y voy a lanzar una pregunta a Marco y otra a Carlos en función de lo que habéis dicho.
Marcos, tú has comentado de que para ganar masa muscular pues hay que estar en superávit calórico, que si bien es cierto que sujetos que están en normo calórico, incluso el ligero déficit, en algunos contextos pueden ganar masa muscular, incluso ganar masa muscular y perder grasa a la vez, ¿no? Como sujetos con obesidad o sujetos que empiezan a entrenar o gente que viene después de una lesión. Entonces, ¿cómo explicaría? Hay un par de estudios que son jugadores de rugby o de fútbol americano, no recuerdo bien. O sea, que no son gente ya entrenada, avanzada, en los que se ve que pueden ganar masa muscular y perder grasa a la vez, incluso siendo sujetos ya entrenados y con experiencia. Vale. Ahí habría que ver bastantes variables. Por ejemplo, se ha visto que incluso en los estudios de obesos, ¿vale? Gente obesa, habría que ver pues la composición corporal de esos jugadores de rugby también, ¿vale? Incluso en personas obesas, simplemente dándole un estímulo de entrenamiento, es decir, con una dieta de 800 calorías, ya eran capaces de ganar masa muscular. Por lo tanto, habría que ver las variables de ese estudio, sobre todo a nivel de composición corporal, de dónde partían, el historial de partida de esos jugadores de rugby, y otras variables como pueden ser quizás el descanso, estrés, periodización del entrenamiento, volumen de entrenamiento, porque con que cambies alguna de esas variables ya puedes estar modificando la composición corporal en el largo plazo o en el medio corto plazo, en este caso. Entonces habría que ver un poco, pues, sobre todo el punto de partida, ¿vale? Porque si al final esos jugadores de rugby pues tenían un porcentaje de grasa bastante alto, pues sinceramente no sería muy difícil estableciendo unas pautas nutricionales en cuanto a tema de proteína, ajustando la proteína a sus kilos corporales, es decir, manteniéndolo entre 1,6, 2,2, etcétera, pues habría que ver pues el resultado de esta intervención. Vale. Ok, y ahora la pregunta para Carlos. Has comentado que el estudio de Ina Garce, bueno, en los que se pone un grupo en superávit calórico abultado y otro en superávit calórico pues más controlado, pues se ve que el grupo que tiene el superávit calórico más abultado pues gana mucha más grasa que el otro grupo y en cuanto a masa muscular pues no hay mucha diferencia. Has comentado de que el estudio, aunque pone atletas entrenados, bueno, pues son deportistas de otra disciplina y no tanto en deporte de fuerza. Pero sin embargo, Schoenfield, junto con otros autores que no me acuerdo, replicó el mismo estudio, o bueno, parecido, en sujetos culturistas, ¿vale? Culturistas, entrenados, de fuerza, culturistas, y se dio prácticamente las mismas conclusiones que se dio en el estudio de Ina Garce, exactamente las mismas. Evidentemente, los superávit calóricos fueron mucho más abultados. Un grupo consumía, creo que eran 6.000 calorías y otro 4.000 o 4.500, pero realmente los resultados fueron prácticamente iguales que el estudio de Ina Garce. ¿Qué te parece al respecto? Sí, creo que el estudio que comentas creo que es en brasileño. Creo que sí. No me acuerdo. Sí. Pues a ver, con respecto al estudio primero de Garde, a nivel de que el grupo que está en... No tengo tan claro que dos grupos estén en superávit energético, porque realmente lo que se hace es comparar es un grupo en el cual se les deja comer ad libitum y otro grupo que se les da una dieta pautada por los investigadores, en los cuales la diferencia entre ambas intervenciones es de 600 calorías. Pero realmente lo que se hace en el grupo no intervención, en el grupo ad libitum, es hacer un recordatorio de 24 horas a principio del estudio y un recordatorio de 24 horas al final del estudio. Es decir, no se sabe realmente si las personas estaban en excedente energético. Y luego el otro grupo, tampoco se les ha medido cuál es su gasto energético diario, sino lo que se hace es mirar qué es lo que comían durante una semana y ver si estaban con un peso estable, ¿no? Y a eso añadirle un extra de calorías. Pero bueno, ya sabemos de la fiabilidad a veces de los recordatorios de 24 horas para sacar el gasto energético, ¿no? O sea, el consumo energético. Pero yendo al estudio este de los brasileños, hay cosillas a nivel metodológico que también son de recalcar, ¿no? La primera es que mientras que Garde hace DEXA, el estudio de los brasileños hace antropometría, ¿eh? Por lo que realmente a nivel de comparar resultados, pues es un poco difícil comparar ambas metodologías. Y luego, curiosamente, en este ensayo que coge atletas de IFBB brasileños,
uno de los requisitos para entrar, ¿no? Uno de los criterios de inclusión era que los últimos 3 meses no hubiese tomado sustancias dopantes. Pero no se dice que durante el estudio puedan tomar sustancias dopantes. Que eso mismo lo comentan los autores en sus limitaciones, ¿no? O sea, que podemos sacar un resultado, o sea, interpretaciones un poco con pinzas, porque eso es lo que dice, los sujetos están tomando 4.000 calorías de un grupo y 6.000 calorías de otro grupo, ¿no? Es un poco raro. Pero bueno, yéndome al estudio de Garde, que yo me quedaría más con él, más que nada por utilizar DEXA, las ganancias de masa grasa en el grupo que come 600 calorías menos, en 12 semanas son de 200 gramos. Es decir, sube aproximadamente 1,2 kg de masa libre de grasa, que no hay que confundir con masa muscular, masa libre de grasa. Y el otro grupo, mientras que sube 1,7 kilogramos de masa libre de grasa, sube 1 kilo con algo de masa libre de grasa. De masa grasa, perdón. Entonces, a nivel relativo sí que es un excedente súper grande, ¿no? Pero lo que vemos es que ese miedo que tenemos a veces de subir en exceso de grasa, pues ostras, en 12 semanas subir 200 gramos de grasa corporal, ojalá, ¿no? Fuera así, siempre pudiéramos replicar estos resultados. Exacto. Bien, entonces, y siguiendo con el tema de la grasa corporal, ¿vale? ¿Cómo consideráis vosotros que debería de ser un ritmo, ¿vale?, de subida de peso o de tejido cuando se hace un proceso de ganancia de masa muscular? ¿Cuál sería aproximadamente, sabemos que esto varía mucho, en vuestra opinión, cuál sería ese ritmo de subida adecuado? ¿Empiezo yo otra vez o le das tú, Carlos? Dale tú, que hablo yo. Bueno, simplemente pues, de hecho, estos últimos estudios que hemos comentado, la comparativa entre un superávit mayor o menor es precisamente para eso, para intentar reducir esa ganancia de grasa a medida que va pasando el proceso de superávit para la ganancia de masa muscular. Entonces, aquí, como en todo, las prisas no son buenas. Es decir, mientras sea un superávit de mayor magnitud, seguramente la ganancia de grasa sea muchísimo mayor. Por lo tanto, siempre vamos a intentar también partir de un punto de partida, en este caso, pues bastante óptimo. ¿Óptimo qué es? Pues bajito. Es decir, siempre hemos visto, hay bastantes recomendaciones entre hombres y mujeres. Yo, sinceramente, pues en hombres me quedaría quizás partir entre un 9 y un 13% de grasa, ¿vale? Hay otros autores que dicen menos, otros más, ¿vale? Y en mujeres, pues casi que me quedaría de partir entre un 17 y un 22% de grasa, más o menos. Hay autores que lo bajan, por ejemplo está Israel, que parte desde un punto mucho más bajo en cuanto a mujeres, ¿vale? Yo eso tampoco lo vería óptimo, porque ya sabemos que mientras más bajo sea el porcentaje de grasa, quizás las hormonas sexuales pues también se vean perjudicadas en este caso, y eso a largo plazo en la ganancia de masa muscular pues también nos va a pasar factura. Entonces, un ritmo más o menos estable. Tenemos 2 papers bastante actuales, ¿vale? Que sería el de Irak y colaboradores, que participa nuestro amigo Sergio. Y tenemos también, bueno, las recomendaciones de la McDonald también que se hicieron en su tiempo y un nuevo estudio que salió este año precisamente de magnitud de la ganancia de peso de Alan Aragon con Brad Soffield. Vale, yo me quedaría con los de Sergio, es decir, con el equipo de Iraqi, ¿vale? Pues que hizo una recomendación bastante, a mí me gusta bastante y la suelo intentar poner bastante en práctica, que sería más o menos entre 0,25 y un 0,5% en intermedios y novatos, ¿vale? De ganancia semanal, es decir, 0,25, 0,5% de peso corporal a la semana, ¿vale? Y en usuarios un poquito más avanzados, pues nos iríamos más al 0,25, es decir, bajaríamos un poquito más, ¿vale? Los de Lyle McDonald serían un poquito más para abajo, es decir, sería una ganancia un poquito más recruida, es decir, más pequeñita, pero yo ahí no lo veo demasiado práctico. ¿Por qué? Porque ya bajar menos de esa ganancia a la semana, al final los 3 que trabajamos con deportistas, los 3 que trabajamos con atletas, ¿tú qué le vas a decir a una persona avanzada? Mira, que vamos a trabajar un mes, pero es que vas a ganar 0,25% en todo el mes, ¿vale? De peso corporal. Pues seguramente que no lo convenzas demasiado, es decir, te va a decir ¿qué? Es decir, que voy a estar una semana entrenando fuerte, una semana haciendo una planificación dietética, una semana haciendo todo genial para ganar 0,25, 0,5 al mes. Es decir,
lo más seguro es que, es que te diga, devuélveme el dinero. Entonces, en eso hay que ver también lo práctico y que a la gente le gusta pues verse cambios, tanto para bien como para mal muchas veces, y en eso también consiste la adherencia. No sé lo que opinas tú en ese caso, Carlos. Sí, yo creo que tampoco hay que tener miedo, ¿no? Que muchas veces observamos ese miedo en las personas, a miedo a engordar, que a veces se traduce en miedo a progresar, ¿no? Pero sí, vamos, yo comparto lo que tú dices de todas las revisiones recientes que tenemos. Pues creo que la más adecuada son los porcentajes que tú has dicho. Son algo un poco similar extrapolado de las típicas pirámides de Genn, ¿no? Un poquito más pues, adaptadas. Pero sí, yo creo que hay que compatibilizar el hecho de no coger excesiva grasa en personas avanzadas con ver algo de cambio y no estancarnos, ¿no? Y lo que has comentado del tema del punto de partida inicial, que es el P ratio, ¿no? Que comentamos a veces de que no conviene subir, o sea, estar en un porcentaje de grasa elevado antes de empezar un volumen, porque bajo teoría, ¿no? Lo que decimos es que un porcentaje de grasa elevado de un inicio, pues el P ratio, que compararía masa libre de grasa por masa grasa, pues sería no adecuado, no eficiente, ¿no? Lo que se traduciría esto es que un porcentaje de grasa elevado de inicio, cogeríamos más masa grasa con respecto a masa libre de grasa. Esto es una teoría que surge un poco de varios ensayos, entre ellos el de Forbes, que es un estudio clásico, en el que se ve que en individuos que ni entrenan ni nada, simplemente pues, individuos que cogemos como población, le administramos un superávit energético similar a todas las personas y lo que se observa es que aquellas personas que tienen un porcentaje de grasa elevado, ese excedente energético lo transforman más en grasa que en masa libre de grasa con respecto a aquellos individuos que tienen un porcentaje de grasa menos, pues, más pequeño, ¿no? En los cuales pues más porcentaje de masa libre de grasa es ganada con ese mismo superávit energético. Ahora mismo que yo sepa, y corregidme si me equivoco, no contamos con estudios que no es que miren diferencias entre individuos, sino interindividuos, ¿no? Es decir, que yo coja a un individuo con un 10% de grasa, le aplique un superávit energético X y vea que conforme se va acercando a un porcentaje de grasa algo más elevado, empiece a descompensarse el ratio masa libre de grasa, masa grasa, ¿no? Nosotros lo hacemos todo un poco aplicando la teoría y extrapolando datos de que un exceso de grasa pues, podría ser perjudicial a la hora de señales anabólicas, de resistencia a insulina y demás. Pero bueno, estamos hablando de población que es entrenada, que se activa físicamente, que la sensibilidad a insulina va a ser buena, que sigue entrenando, ¿no? Entonces, esto un poco pues, para evitar que tampoco tengamos miedo a subir algo y acercarnos a ese 15%. Eso es. Yo, con respecto a lo que dice Carlos, no quiero hablar mucho, pero se calcula que aproximadamente, y esto es muy variable, la resistencia a la insulina se manifiesta cuando a partir de un 20% de grasa. Entonces, claro, siempre dice, vale, esto es en población general, gente que no entrena. Entonces, gente que entrena, que ya de por sí va a tener una mayor sensibilidad a la insulina y una mejora en la captación de glucosa a nivel muscular, ¿por qué se dice que a partir de un 16-17% de grasa mejor bajar? Porque si la resistencia a la insulina, pues en mi opinión no es por la resistencia a la insulina, seguramente. No va a haber un empeoramiento en la señalización de la insulina. Estoy algo hipotético porque cada persona es un mundo, pero no va a ser por eso. Entonces, ¿por qué puede ser el tema de esto? Bueno, el tema básicamente son por temas más colaterales, en mi opinión. Es algo más totalmente extrapolable, como dice Carlos, porque no tenemos ensayos que así lo muestren, pero sí que es algo colateral en cuanto pueden ser hormonas sexuales, en cuanto puede ser a hiperplasia adipocitaria, en cuanto puede ser a cambios de set point, pero al final son cosas que tampoco son tan drásticas. Lo que sí que es cierto en que habrá un punto, no sabemos exactamente dónde situarlo, donde habrá un punto donde sí o sí seguir aumentando masa, o sea, seguir estando en volumen y seguir aumentando tejido graso y tejido muscular
no va a ser igual de óptimo que si estás más bajo de grasa. Eso es seguro. Ahora, ¿dónde lo ponemos? Pues te basas en estándares, porque cada persona sería seguramente algo diferente. Pero como eso no lo podemos medir, pues entonces te basas en estándares y por eso se dice, hay quien dice un 15, un 16, hay quien dice un 17, un 18, y a la contra igual. A la contra igual, si tú coges un sujeto que acaba de competir, un hombre que acaba de competir y está en un 8% de grasa, ¿vale? Evidentemente en ese estado el proceso de ganancia de masa muscular yo me atrevería a decir que es casi cero. Es decir, tú cuando estás en un 8% de grasa y empieza, hace un punto de inflexión y empieza otra vez a comer para ganar masa muscular, te aseguro que lo primero que vas a ganar y de forma sustancial es grasa. Porque estamos en un estado de peligro de, o sea, tu cuerpo está en un 8% de grasa, lo detecta como un peligro de que no hay alimentos, estamos en etapa de escasez, tus reservas se están agotando y en cuanto tú le echas algo a la boca, eso va al almacén, a guardar. Entonces, todo el entorno que hay, hormonal y demás, metabólico, en una persona con un 8% de grasa, no es para nada eficiente a la hora de ganar masa muscular. Entonces, tú, hasta que no ganes grasa y te ponga un porcentaje, de un 10, un 11% de grasa, la ganancia de masa muscular va a ser muy poca, incluso en bajo porcentaje de grasa, yo diría que casi nula. Entonces, está claro que hay unos rangos por abajo y por arriba. El problema es cuáles son esos rangos. Pues como digo, se hacen estandarizaciones extrapolables, como ha dicho Carlos, de pequeñas cosas. Por lo tanto, todo eso es especulativo. Todo es especulativo, todas estas cosas. Pero sí que es verdad que la fisiología y lo que conocemos nos orienta hacia esos rangos, ¿vale? Aquí, Isma, ligándolo con lo que dices, habría que diferenciar entre un sujeto naturalmente magro, que son esas personas que habitualmente vemos que están bajas de grasa siempre, o son así por constitución, y aquellas personas que llegan a ese porcentaje de grasa tras un periodo de pérdida de grasa, como comentan, ¿no? Porque si decimos, venga, va, pues el punto ideal para iniciar una fase de ganancia de masa muscular, pues podría situarse entre un 10 y un 11%. Vale, eso, como decimos, son generalidades, pero vamos por ejemplo, si dibujamos algún caso, ¿no? de una persona que viene de bajada de bastante tiempo, a lo mejor 8, 9, 10 meses de bajada, y que las ha pasado canutas para llegar a ese 10% de grasa, porque hay personas que para llegar a ese porcentaje de grasa, pues a lo mejor tienen que reducir la ingesta energética mucho, porque ya sea porque tienen un porcentaje de masa muscular bajo de inicio, ¿no? Porque a lo mejor ya un poquito tiempo entrenando y no han hecho las cosas muy bien, ¿no? Y a lo mejor no sería lo ideal llegar a esos porcentajes de grasa en ese momento. ¿Qué ocurre si a estas personas los forzamos a llegar a ese rango ideal de porcentaje de grasa para iniciar una etapa de volumen? Pues que probablemente a lo mejor incluso estemos, como tú dices, destrozando el terreno, ¿no? Porque vamos a generar a esa persona incluso posibles malas relaciones con la comida. Si hacemos que tenga una ingesta energética súper baja, podemos hacer que el entorno hormonal pues no sea el adecuado a nivel de hormonas anabólicas y demás, como comenta. Entonces, en esa persona a lo mejor es contraproducente, porque si lo llevamos a ese porcentaje de grasa en el cual el hambre que tiene esa persona y el drive to eat, que se llama, y pues generamos incluso cravings alimentarios y demás, es como, hostia, vale, pues en esta persona a lo mejor hoy, en esta fase que estás haciendo ahora, no es recomendable que pases de ese 12% hacia abajo, vamos a subir y una vez tengas más porcentaje de masa muscular, pues entonces a lo mejor la siguiente etapa ya sí que puedes llegar a ese 10 o a ese 9%. Exacto, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, siempre comento de que en muchos casos, para llegar a las estandarizaciones que hay en muchas cosas, es el cúmulo de varios procesos previos hasta llegar a ese estándar, ¿vale? Que eso pasa mucho, que la gente puede pasarte con sujetos con una obesidad, digamos, abultada, en los que tú no le dices, bueno, pues tenemos que llegar hasta un 15% de grasa. No, evidentemente no. Te cargaría ese sujeto. Entonces, tienes que ir por esas fases. Y al igual lo que tú has dicho, ¿no? Para llegar a algo en lo que se considere óptimo, según algunos sujetos, según el contexto, pues habrá que pasar por X etapas previas.
¿vale? De ahí la importancia de, uno, el contexto y dos, establecer objetivos reales, pero cuando hablamos de objetivos reales no es como algo que sí se pueda o no se pueda conseguir, porque como poderse se puede. También puede un deportista de categoría de peso como luchadores bajar 10 kilos en una semana. O sea, ¿es un objetivo real? Sí, se puede hacer. Pero cuando hablamos de objetivos reales es teniendo en cuenta el contexto y teniendo en cuenta todo lo que a nivel holístico comprende esa persona. Salud, salud mental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cobra una vez más con la importancia el contexto, entender el contexto como el global de todo lo que abarca el deportista. Haciendo un poquito más de hincapié en lo que has dicho tú mismo, ¿vale? Lo del tema de los daños colaterales que puede existir a la hora de ganar grasa. Hay bastantes ensayos que descartan un poco lo que es la sensibilidad a la insulina. Es decir, la sensibilidad a la insulina la echan un poco al lado porque dicen que no tiene una relación clara con la ganancia de masa muscular, ¿vale? Eso lo dejamos por ahí, y lo intentan centrar un poco más en lo que tú has dicho de las hormonas sexuales, donde sí se ha visto que a medida que va aumentando ese porcentaje de grasa, pues sí va aumentando un poco lo que es al final lo que es la aromatasa a nivel de tejido adiposo, y al final una mayor conversión de testosterona en estradiol. Por lo tanto, ahí podría ser una de las posibles causas. El porcentaje, pues los autores dicen que en torno, pues lo que tú has dicho, en hombres 16, más tirando al 20%. Y otra de los que leí, un ensayo que me pareció bastante curioso, es a nivel de inflamación crónica. A nivel de inflamación crónica, porque creo que una mayor cantidad de interleucina 6, ya a nivel de tejido adiposo, lo que hacía era precisamente limitar la ganancia de masa muscular, pero porque había una menor adaptación a lo que es la reparación post-ejercicio. Entonces, yo quería saber también qué opinas tú de eso, que yo sé que tú pilotas de esto de adipocinas y de fisiología. Pues mira, que la inflamación crónica se dé en un sujeto deportista. A partir del 20%. Dijeron que era más o menos la relación en cuanto la grasa subcutánea, en este caso, aumenta también la visceral. Vale, que al pero final la que hay un tiene... error de concepto ahí, porque eso no es inflamación crónica, eso es inflamación sistémica. Vale. Entonces, no es lo mismo una inflamación sistémica aguda, por decirlo de alguna forma, a corto plazo, que una inflamación sistémica crónica. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de sujetos con obesidad, patología, es inflamación sistémica crónica. En un sujeto que puntualmente sobrepase un 20% de grasa o lo que sea, se puede producir lipoinflamación y metainflamación, es decir, inflamación sistémica. Podría, pero es algo agudo, no es algo crónico. Por lo tanto, las adaptaciones y la evolución de esa inflamación no va a ser igual, va a tender a la resolución de la inflamación. Entonces, ya no podemos comparar, ¿vale? ¿Sí que es cierto que podría ejercer algún efecto negativo? Sí, pero para que sea sustancial yo me iría más allá incluso de un 20%, teniendo en cuenta que el sujeto entrena. Sí. ¿Vale? Porque no es una persona con un 20% de grasa que coma bollicao y esté todo el día en el sofá. Es otra cosa. Un sujeto que entrena, que tiene unos niveles de masa muscular adecuados, bueno, que entrena intenso y que sobrepasa un 20% de grasa, aunque pueda haber un mayor aumento de citoquinas inflamatorias, proinflamatorias, pues bueno, no creo que tenga un efecto demasiado negativo. Que sí que lo podría tener, pero tampoco es demasiado significativo. Y luego, evalúan la interleuquina 6. ¿Vale? ¿Te acuerdas en ese estudio que me dices? ¿Te acuerdas de cómo la midieron? Me acuerdo que intentaron separar lo que es la visceral de la subcutánea, diciendo que a nivel visceral pues se aumentaba entre 3 y 4 veces más. Y justo vi lo que es me acuerdo solamente de la gráfica, no me acuerdo de la forma de la medición, y se veía como a mayor cantidad la ganancia de masa muscular en el proceso era menor. Es decir, era una relación totalmente casi causal. Ahora mismo no... La interleuquina 6, que como tú sabes, es ubicua, es decir, se secreta por muchos tejidos, entre ellos el tejido muscular, con funciones totalmente antagónicas. Eso. Entonces, medir la interleuquina 6 sin medir TNF-alfa o sin medir el receptor soluble de interleuquina 6 no tiene mucho sentido. Porque tú no sabes esa interleuquina 6 que estás midiendo realmente no solamente la procedencia, sino además si no mide el receptor soluble de interleuquina 6, realmente no sabe qué efecto está ejerciendo a nivel global o sistémico esa interleuquina. No sabe si tiene un rol más proinflamatorio,
no sabes si el rol es antiinflamatorio en función de eso, del acompañamiento de factor de necrosis tumoral alfa, porque la interleuquina 6 expresada como mioquina y disminuye la expresión de otras citoquinas proinflamatorias como el TNF, que es de los más conocidos. Y además es clave medir el receptor soluble, interleuquina 6, ¿vale? Porque ahí te está diciendo exactamente qué acción biológica tiene o deja de tener. Entonces, ese estudio, yo no lo he leído, me gustaría leerlo, pero así a priori, a no ser que lo explique bien, ya le veo, creo que puede tener bastantes lagunas, pero bueno, sería leerlo porque tampoco estoy hablando sin haber leído el estudio. Lo que sí me acuerdo que lo medían de forma basal, para intentar, pues eso, que no lo que tú has comentado, que el ejercicio o lo que sería la que es secreta a nivel del tejido muscular intentase no enmascarar la otra. Pero bueno, te lo paso y le echo un vistacillo y ya está. Vale, ok, genial. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. En relación a esto que estamos hablando, ¿vale? Cuando bajamos mucho de un porcentaje de grasa, bien sea para una competición o para lo que sea, vamos a basarnos para competir, un deportista, un culturista o algo, o cualquier deportista, o incluso un sujeto amateur para ir a la playa, lo que sea. Vosotros luego, cuando se quiere volver a ganar masa muscular, ese punto de inflexión donde estás bajo de grasa y quieres volver a ganar masa muscular, ¿qué estrategia usáis o cómo creéis que es lo más adecuado hacerlo? Dale, ¿lo digo? Bueno, digamos que aquí habría que diferenciar dos casos principalmente, que sería aquella persona que alcanza un porcentaje de grasa bajo, pero sin ser un porcentaje de competición, ¿no? Lo que podríamos llamar un atleta desnutrido, pero con musculatura, ¿no? Que sería una persona que está arriba en tarima de competición, con aquella persona que llega a un porcentaje de grasa estético en el que empieza pues a tener vascularización y demás, ¿no? En esos casos, en los que no es tan extremo, hay como dos teorías, ¿no? Una sería la dieta reversa y la otra sería la dieta de recuperación. La dieta de recuperación tendría como objetivo sacar al atleta que llega en condiciones extremas y recuperar, ligando con lo que hemos comentado anteriormente, ese entorno hormonal que se ha visto afectado por esa desnutrición durante los meses que le han llevado a ese estado, ¿no? Entonces, esta dieta lo que tiene como objetivo es recuperar lo antes posible ese entorno hormonal, por lo que va ligado a un incremento de las calorías pues algo más agresivo con pues la ganancia de grasa asociada también de forma aguda, porque como sabemos, pues esa persona necesitaría ganar grasa corporal, ¿no? Porque digamos que ese estado no sería saludable. Por contra, la dieta reversa lo que tiene es que ir como subiendo de forma progresiva su cantidad de energía, ¿no? Digamos que sería un aumento mucho más paulatino y tendría como objetivo el ir incrementando de forma muy paulatina el peso corporal y la tasa metabólica y demás, ¿no? Pero esto, digamos que lo emplazaríamos más en personas que no han llegado a un porcentaje tan extremo. Dale tú. Yo simplemente por matizar un poquito lo que ha dicho Carlos, que está genial, ¿vale? Realmente estas dos estrategias se emplean precisamente para no volver a ganar toda la grasa que se había perdido durante la etapa de definición, es decir, durante la etapa de pérdida de grasa. Entonces se intenta acompañar esa pequeña subida de ingesta calórica, ¿vale? Para que el cuerpo vaya potenciando todas esas funciones que ha perdido de forma aguda, es decir, no es que haya perdido, sino que haya disminuido. Por ejemplo, se ve que hay una disminución de la tasa metabólica basal, que hay una disminución del NEAT y ciertas adaptaciones metabólicas que van a conducir a que nuestro cuerpo vaya gastando cada vez menos. ¿Por qué? Porque también nos vamos haciendo más pequeñitos, nuestros órganos al final también se hacen más pequeños, no solamente en nosotros mismos, es decir, nuestro peso es menor. Por lo tanto, al final, todas estas estrategias van encaminadas a eso, a recuperar nuestras funciones y sin una ganancia de grasa que al final pues perjudique todo ese proceso que hemos pasado para perderla, ¿vale? Y que al final pues que nos quedemos en un punto pues mejor del que hemos partido al principio. Bueno, ahí entre estas dos estrategias yo sin duda me quedaría con la de recuperación, ¿vale? Que es del grupo de 3DMJ, ¿vale? De Gen, Núñez, etcétera.
Y la reverse, pues en este caso es está acuñada más por Lane Norton, simplemente por dar un poquito más de detalles. La reverse la emplearía quizás en atletas pues que van a volver a competir en una forma un poco a corto plazo, o quizás en personas muy, muy, muy avanzadas. Única y gran limitación de la reverse, que al final subir tan poquito a poco esa ingesta calórica al final en muchos casos da, incluso a nivel psicológico, es peor que incluso la propia preparación, porque vosotros pensadlo al final, cuando tú estás haciendo una preparación que quieres llegar a un porcentaje de grasa X, tú te estás viendo cada vez más magro, te estás viendo cada vez mejor y, joder, los abdominales te lo estás viendo cada vez más. El proceso contrario y sin un objetivo competitivo X, al final la adherencia es mucho menor y al final pues casi todo el mundo la acaba incumpliendo porque es más o menos el mismo proceso y vas a tener un hambre brutal y vas a tener unas ganas de comer pues casi a través de hormonas orexigénicas, que es que hacer un proceso inverso a una definición haciéndolo de la misma forma gradual, pues muchas veces va a ser casi una imposible, una odisea. Así que no sé. ¿Tú qué piensas, Isma? Yo pienso exactamente igual que lo que tú has dicho, Marco. Sí, de hecho, creo que alguna vez lo he hablado contigo. Para mí no tiene mucho sentido ir subiendo de una manera excesivamente controlada calorías, primero por el entorno en el que se encuentra el sujeto, en el que niveles de leptina en el suelo, bueno, ya sabemos que el apetito está descontrolado. Yo creo que es muy difícil en esas condiciones, que se puede hacer y se hace, pero es muy difícil y es un estrés añadido psicológicamente, que el proceso de recuperación sea así, tan despacio. En mi opinión, tampoco creo que sea necesario, no creo que sea necesario ir tan paulatinamente. No se nos puede ir de madre, como se ha hecho toda la vida en el culturismo, toda la vida, en el que se han ganado 7 kilos, 8 kilos en una semana. Eso no tiene ningún sentido, pero sí yo volvería mucho más rápido a un estado, como ha dicho Carlos antes, a un estado de porcentaje de grasa y de ingesta calórica que sea, digamos, más adecuado para no solamente para volver a ganar masa muscular, sino para poner todo en su sitio, en ese sujeto. Me ha gustado mucho la expresión de Carlos, ¿no? De que cuando se compite, bueno, pues realmente un sujeto desnutrido con masa muscular. Entonces, eso es importante. Y si hablamos a nivel de salud, a nivel de micronutrientes, a nivel de entorno hormonal, a nivel metabólico, lo ideal sería, dentro de que no se nos vaya de madre, volver lo más rápido posible que se pueda a ese estado ya de que esté todo en homeostasis, esté todo en equilibrio. Entonces, yo creo que si bien las dietas que habéis dicho no son más que ponerle nombre a una estrategia, es decir, no significa que tengas dos opciones, la recovery o la reverse. Eso no es así. Son dos protocolos planteados por dos personas que, bueno, que están muy metidas en el mundo y que conocen esto muy bien y que son grandes profesionales, pero no significa que sea una u otra. Es decir, tú puedes hacerlo a tu manera o como veas. Yo personalmente lo hago escalonado, pero no lo hago tan escalonado como puede ser una reverse diet. Simplemente hago 2-3 escalones según la persona y demás, y rápidamente estamos ya en una situación adecuada. Eso es como yo lo hago. Ni Juan ni Juanillo. Exacto. Al final el resumen es eso, ni una cosa ni otra, ¿no? Bueno, al final es el resumen en casi todo. Casi todo. Ni una cosa ni otra. Y ya está, bueno, vamos a cortar porque ya se nos ha ido mucho de madre. Daos cuenta que solamente hemos abordado 3 cuestiones y aún así no las hemos abordado a fondo porque habrá gente que no sepa qué es una recovery diet, una reverse diet. No hemos hablado exactamente de porcentaje de grasa para hombres, para mujeres. O sea, realmente son temas tan amplios y que hay que explicar tan bien desde la base. Porque no basta que yo diga, no, este porcentaje de grasa, no, este porcentaje de masa muscular. Porque como bien hemos explicado, al final son estandarizaciones que si tú te guías y te centras en eso, en esos datos, en esas recetas, al final va a ser un nutricionista, va a ser un preparador, va a ser un entrenador muy limitado. Porque no va a entender cuando un sujeto se salga de esos estándares qué hacer.
Por eso nosotros en el curso, en el Mass Academy, son más de 40 horas de formación con métodos, con aplicaciones prácticas y con herramientas para que conozcáis desde la base de todo, el porqué de todo, y así pues no tengáis simplemente un castillo con piezas montados, sino que os vamos a dar las piezas y os vamos a decir cómo tenéis que montarlo en función de cada sujeto. Por eso considero que estos cursos que ya no se hacen, porque ya son cursos de rápido y demás, pues son muy necesarios. Antiguamente, yo soy mayor que vosotros, esto era así, te formabas de una forma controlada durante varios meses y con tu examen, y si no aprobabas, no aprobabas. Y es lo que queremos nosotros recuperar para que sea, digamos, el curso único. O sea, es decir, aquí lo tienes todo, hasta el día de hoy, de 2020, aquí tienes todo para lo que necesitas saber para esto, ¿no? Tanto en entrenamiento como en nutrición. Entonces, pues, bueno, no os sentáis comprometidos a comprar el curso. Nosotros estamos haciendo esta semana gratuita, simplemente también pues porque nos gusta, además de presentar el Mass Academy. Pero si decidís hacer el curso, bueno, pues nosotros encantados, además nos gustaría que nos dieseis feedback de qué os parece y demás. Hemos participado muchos profesores y la verdad que llevamos mucho tiempo trabajando en ello y creo que os va a gustar muchísimo. Ahí abajo tenéis el link por si queréis apuntaros desde hoy mismo, ¿vale? Y nada más, pues simplemente pues daros las gracias y esperamos que os guste el proyecto nuevo que se llama Mass Academy. ¿Algo más que decir, Carlos, Marcos? Bueno, yo decir lo del tema de las actualizaciones, ¿no? Que no sé si la has repasado, que eso que se irán subiendo ciertas actualizaciones para quien compre el curso, que eso también al final es un valor añadido. Bien. Y al final, pues, es bastante chulo eso, que a medida que va avanzando la ciencia y van saliendo nuevos avances, pues nosotros lo vamos a ir incorporando, porque esto no es un trabajo de que se va a quedar ahí, sino que vamos a ir incorporándole mejoras en base al feedback que nos deis y nada más. Y que, bueno, que ahí os esperamos. Exacto. Muy bien, chicos. Pues nada, hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós.